Ok, entonces ahora vamos a ver un último caso de factorizaciones. En este caso recuerdo que aquí tengo la fórmula de a cúbica menos b cúbica. A cúbica menos b cúbica es lo que tenemos aquí. Entonces recuerdo que las a's del lado derecho bajan el grado, mientras que las b suben de grado. Aquí tengo a quinta menos b quinta. En este caso igual pasa lo mismo, siempre va a ser a menos b. Y recuerdo que al final las a's bajan de grado, a cuarta, cúbica, cuadrada, a la 1, a la 0, mientras que las b suben de grado. Esto lo recuerdo porque es lo que ya hemos visto, pero ahora vamos a ver otro tipo de factorizaciones. Cuando tengo, en vez de restas, tengo sumas. Hay que aclarar que si yo tengo potencias pares, esas no las voy a poder factorizar de una manera más o menos decente. Generalmente para factorizar eso tendríamos que utilizar números complejos. Pero en este caso que yo ya tengo elementos impares, que eso es lo que quiere decir, elementos impares, esto ya es mucho más sencillo. Los elementos impares, si nos damos cuenta, si comparamos en la cúbica más b cúbica con la resta, nos damos cuenta que siempre va a aparecer una A y B al principio. Y en este caso, el primero en la resta, aquí tengo suma, así que va a aparecer suma. Lo del lado derecho son exactamente los mismos coeficientes o los mismos elementos, a cuadrada, b, b cuadrada. Es decir, se respeta el orden de que las a's decrecen mientras que las b's van creciendo. Pero la única diferencia es que aquí es más y aquí los signos se van a ir alternando. Siempre voy a empezar con más, luego menos, luego más. Donde se ve más claro es en el a quinta más b quinta. A quinta más b quinta siempre empezamos ahora con a más b porque estoy en una suma. Y a partir de ahí son los mismos elementos que tengo en la diferencia de elementos a la quinta. Los a's bajan de grado, los b's suben de grado, con la diferencia de que entre ellos tengo que ir alternando signos. Empiezo siempre con positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y repito, solo se puede hacer en elementos impares. Por ejemplo, si yo quiero hacer a séptima más b séptima, pues es copiarlo de a séptima menos b séptima. O la regla, repito, es muy sencilla. Bajo los grados de a, subo los grados de b. La diferencia es que aquí hay una suma y voy alternando los signos. Entonces, voy a ver algunos ejemplos de ahora cómo factorizo, por ejemplo, con sumas, para que veamos la diferencia, aunque es casi lo mismo, pero para que no se nos olvide. Es decir, imaginemos que yo quiero saber cuánto es x quinta más 8 a la quinta sobre x séptima más 8 a la séptima. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer, claramente, ya tengo suma de potencias elevadas a la quinta en el numerador, suma de potencias elevadas a la séptima en el denominador. Entonces el de la quinta aquí ya la tengo, así que simplemente lo copio. Claramente A va a tomar el valor de x, B va a tomar el valor de 8. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Esto sería x más 8 y luego voy a poner los elementos x cuarta, luego alterno signos, recuerdo que empiezo con positivo, el siguiente tiene que ser negativo. De todos modos, aquí está la fórmula, solo lo recuerdo. Sería menos x cúbica por 8, la primera vez que aparece el 8. Ahora alterno el signo, x cuadrada por 8 al cuadrado, menos x por 8 al cubo, más 8 a la cuarta. Y listo. Ya tengo la descomposición del denominador. En el denominador, por ejemplo, me quedaría, aunque no tengo la fórmula, la podemos deducir más o menos rápido. Recordamos que siempre, ahora como es suma, sería x más 8. Y empiezo con un elemento menor a este. Es decir, si este es la séptima, el siguiente es x a la sexta y empiezo a bajar el grado. Entonces sería x sexta, luego alterno el signo, menos x quinta, aparece por primera vez el 8, más x cuarta, 8 cuadrado, lo único que estoy haciendo es 6, 5, 4, el siguiente será 3, 2, 1 hasta que desaparezca. No aparece el 8, aparece una vez, luego dos veces y así hasta que llegue al grado 6. Entonces esto quedaría ahora menos x cúbica, 8 al cubo, más x cuadrada, 8 a la cuarta, menos x, 8 a la quinta, más 8 a la sexta. Y listo. Ya habríamos factorizado estos elementos. ¿Con qué ventaja? Bueno, la ventaja sería que estos elementos se cancelarían y simplemente el resultado sería esto que tenemos aquí. Y ya habremos simplificado esta expresión. Sé que parece que la simplificación quedó muy fea, pero ahorita que veamos límites vamos a ver la ventaja de esto. Entonces simplemente ya tenemos esto de aquí y habríamos utilizado los elementos ya con potencias,
con potencias impares siendo sumas, que es lo que recuerdo que nosotros queríamos calcular. Pasa lo mismo si yo tuviese sumas, pero con raíces cúbicas o cosas por el estilo. Por ejemplo, si yo quisiera factorizar, o bueno, mejor no factorizar, sino racionalizar la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de 3, por ejemplo. En este caso, pues como tenemos raíces cúbicas, tenemos que aplicar el mismo procedimiento que los anteriores. Es decir, voy a utilizar que a es completamente raíz cúbica de x, b es raíz cúbica de 3, y lo voy a sustituir directamente en la suma, que ahora sería la que tenemos en color verde, y de ahí vamos a despejar el elemento que yo quiero. Es decir, si yo elegí A y B de estos elementos, al sustituirlos en esta ecuación en verde, pues simplemente me va a quedar lo siguiente. Entonces, raíz cúbica de x al cubo más raíz cúbica de 3 al cubo va a ser igual a más b, o sea, raíz cúbica de x más raíz cúbica de 3, que multiplica a cuadrada, o sea, raíz cúbica de x al cuadrado, menos raíz cúbica de x, raíz cúbica de 3, más raíz cúbica de 3 al cuadrado. Y recuerdo que el siguiente paso simplemente es desarrollar todos los exponentes y estos que tenemos aquí. Y entonces el resultado me quedaría x más 3 va a ser igual a la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de 3, que multiplica, y del lado derecho solo aplicamos leyes de los exponentes. Esto sería a la 2 tercios, esto todo es a la 1 tercio y esto es a la 2 tercios. Entonces el resultado me quedaría x a la 2 tercios menos 3x a la 1 tercio más 3 a la 2 tercios. Ya con lo anterior, pues ya puedo saber que entonces esto es lo que yo quiero saber. Todo esto está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces el resultado me va a quedar que la factorización original, la racionalización original me quedaría como x más 3 sobre x a la 2 tercios menos 3x todo a la 1 tercio más 3 a la 2 tercios. Y listo. Ya racionalizamos este elemento que tenemos aquí. Entonces, como pueden ver, es exactamente lo mismo, solo quería anotar que cuando hay sumas, pues hay que cambiar la formulita. Y recuerdo, solo la podemos hacer cuando son potencias impares. Si son pares, esto no va a servir. Ahí lo que haríamos es otro tipo de factorizaciones, pero por el momento sería suficiente con las sumas. Aprovechando este tiempo, voy a ver un último ejemplo. Voy a realizarme las restas, pero voy a ver un ejemplo donde se les puede complicar o la factorización se hace doble. ¿A qué me refiero con lo doble? Pues es a lo que vamos. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo racionalizamos este tipo de expresiones. Cuando yo tengo fracciones en potencia, no solamente tengo un número entero, sino ya tengo fracciones. En este caso, lo que nos recomendamos hacer es primero escribirlo de una forma donde vea claramente cuál es la potencia exterior. Es decir, lo que me refiero es esto. X a la 2 tercios es el equivalente a tener a la raíz cúbica de x, todo elevado al cuadrado, menos raíz cúbica de 7, todo elevado al cuadrado. Entonces, como podemos ver, al principio lo que yo tengo es una diferencia de cuadrados. Es decir, si yo tomo todo esto como a y todo esto como b, básicamente la expresión que tengo es a cuadrada menos b cuadrada. Eso quiere decir que el primer paso que tengo que utilizar para poder racionalizar es es utilizar una diferencia de cuadrados. Dicho lo anterior, entonces esto me quedaría como la diferencia de cuadrados es a menos b, o sea, raíz cúbica de x, menos raíz cúbica de 7, esto es a menos b, que multiplica a más b. A más b, ¿cómo se separa? Pues sería como raíz cúbica de x más raíz cúbica de 7. Y listo. Ya tengo estos elementos. Ahora, si me doy cuenta, lo que está pasando es que tanto del lado izquierdo como del lado derecho, yo tengo ahora una resta de potencias al cubo y una suma de potencias al cubo. Quiere decir que tanto la de la izquierda como la de la derecha la puedo racionalizar todavía. ¿Cómo? Expresándolas como raíces cúbicas. Entonces lo que va a pasar es que voy a hacer las dos expresiones, una en color verde y una en color azul, para que veamos las diferencias y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a empezar en color azul, lo que sería lo relacionado a la diferencia de las raíces cúbicas. Entonces me voy a saltar el paso de poner la fórmula, espero que ya se la sepan, o bueno, que la hayan dominado hasta ahorita, o que les sea fácil entenderla. Y entonces si yo tomo a como la raíz cúbica de x y b como la raíz cúbica de 7 y la meto en la expresión elevada al cubo, porque el objetivo es esto que yo quiero cancelar,
Entonces sería lo siguiente, raíz cúbica de x elevado al cubo menos raíz cúbica de 7 elevado al cubo va a ser igual a, esto ya tengo otra vez, a al cubo menos b al cubo, eso es a menos b, o sea, raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 7 por a cuadrada, raíz cúbica de x al cuadrado, más ab, raíz cúbica de x, raíz cúbica de 7, más b, o sea, raíz cúbica de 7 al cuadrado. Y listo. Entonces, ya simplificando todas las expresiones, yo voy a tener que se tiene que x menos 7 va a ser igual a raíz cúbica de x menos raíz cúbica de 7 que multiplica a x a la 2 tercios más x por 7 a la 1 tercio más 7 a la 2 tercios. Y listo. Ya podré saber cuánto vale esto. Simplemente esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces similarmente es lo que va a pasar con la suma de cubos. Entonces la suma de cubos la vamos a hacer en color verde. Y si yo le aplico la misma fórmula que tenemos, entonces tendríamos lo siguiente. Raíz cúbica de x al cubo más raíz cúbica de 7 al cubo. Ahora voy a usar a cúbica más b cúbica. Eso es a más b. Raíz cúbica de x más raíz cúbica de 7 por a cuadrada, o sea, raíz cúbica de x al cuadrado. Ahora cambio el signo, menos raíz cúbica de x, raíz cúbica de 7, es menos a por b, más b cuadrada, que sería esto que tenemos aquí. Y listo. El siguiente paso otra vez es simplificar las expresiones, y entonces yo tendría x más 7 va a ser igual a raíz cúbica de x más raíz cúbica de 7, que multiplica a x a la 2 tercios menos 7x todo a la 1 tercio más 7 a la 2 tercios. Y listo. Ya tengo ambas expresiones. Ya para finalizar, pues lo único que haríamos es sustituir cuánto vale esto y sustituir cuánto vale esto. Lo cual, repito, solamente es, por ejemplo, en el caso azul, esto que está multiplicando a la diferencia que me interesa, lo voy a pasar dividiendo. Y esto que está multiplicando en el caso verde, igual lo paso dividiendo y ya habríamos terminado. Por cuestiones de espacio ya no me cabe, pero espero les quede claro que simplemente ya nada más es esto que está aquí, sería x menos 7 sobre todo lo que está acá. Y esto que tenemos aquí sería x más 7 sobre todo esto que tenemos aquí. Y pues bueno, espero que con esas factorizaciones entiendan que no son tan sencillas, son complicaditas, son un poco laboriosas, pero son muy importantes para lo que vamos a hacer a continuación, que son límites. De hecho, les adelanto, lo que yo voy a hacer para calcular límites, yo ya no voy a hacer las factorizaciones pasito a pasito. Simplemente pondré un límite, pondré ya la factorización directa y ya calcularé el límite directo, porque en teoría, pues para esto estoy viendo estos videos, para que ustedes vean cómo se factoriza y entiendan de dónde sale. Así que, suerte muchachos.